Bendecido. Bienvenido una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada por Dios de antemano para que tú y yo andemos en ella. Hoy vamos a hablar un tema importantísimo para toda la tierra. Hoy vamos a hablar de hablando correctamente sanamos la tierra. Y de antemano te tengo que decir que la tierra ya está sana porque Dios reconcilió los cielos y la tierra por medio del sacrificio de sí mismo. Entonces los cielos y la tierra ya están reconciliadas. Usted y yo sabemos ya que se ocultó la verdad del Evangelio y esta verdad hizo como que si Dios no hubiera muerto y resucitado y no hubiese reconciliado a nadie, y por eso usted ve que no se manifiesta la sanidad en la tierra. Y en muchos lugares se ven cosas, vamos a decirlo así, malas, que no convienen, que no sirven y que no pertenecen al reino de los cielos, sino al hombre natural y su mente en tinieblas. Entonces, aquí también esto encierra gobiernos, esto encierra la tierra como la localidad donde vivimos, encierra tu país, tu ciudad, encierra tu hogar, tu entorno y tu propia persona. Porque tierra tiene que ver todo lo que ha sido hecho con la tierra. Entonces se edificaron ciudades, se edificaron países, se edificaron sistemas de hombres, se edificaron todas esas cosas que rigen la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que tanto anhela la tierra? Vamos a introducirnos en el tema. Vamos a utilizar el Evangelio, como siempre, de Romanos a Hebreos, el Evangelio, porque lo reveló la mente de Cristo en toda su gloria. Primera de Corintios 1:24. Vamos a Primera de Corintios 1:24 y dice de la siguiente manera. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué son los llamados judíos como griegos? Bueno, son los judíos, el pueblo de Israel en la antigüedad, antes de la cruz. Pablo le llamaba a ese tiempo que de los dos pueblos hizo un solo hombre. Entonces los griegos representan los gentiles, ¿sí? Las otras razas, las otras naciones. Entonces, tanto para los judíos como para el resto de las naciones, pero los dos ya son uno solo, nadie más exclusivo, los dos tienen por medio de la fe entrada al reino, a la salvación y a la gloria. Dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es Cristo? Cristo es Dios sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Dice también por revelación que el poder de Dios es el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio? El Evangelio que era el misterio que estaba oculto. Mira lo importante. Muchos creen que el Evangelio es la mezcla de los apóstoles, lo que enseñaban todos los apóstoles. Eso no es el Evangelio, ese es el poder de la apostasía. Eso es lo que dañó el Evangelio. Porque el Evangelio era un misterio oculto que se le dio solo a un solo hombre, al apóstol Pablo. Entonces él hablaba ese Evangelio y los otros apóstoles con el Evangelio que caducó en la cruz, que es la circuncisión, conforme dice Gálatas 2:7, que terminó en la cruz porque la ley fue hasta Cristo en la cruz. O sea, Jesús de Nazaret fue un velo que cumplió la ley en perfección y la terminó o la quitó en la cruz, y de ahí en adelante vivimos en la ley del Espíritu, no en la ley de la carne o de las piedras o la ley de Moisés. Entonces, esa combinación de esos dos evangelios lo hemos repetido, pero de verdad que conviene mucho que lo repitamos. ¿Por qué? Porque usted va haciendo un trazo de la verdad. Entonces, Cristo, poder de Dios, es el evangelio del apóstol Pablo, el evangelio que es poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Y la sabiduría de Dios, ese evangelio.
¿Y cuándo se hace poder? Cuando lo hablamos. Por eso el título de hoy dice, hablando con él correctamente, sanamos la tierra. Ya está sana, pero hay que llamar las cosas que no son como si fuesen, porque si ya está sana, Dios ya reconcilió los cielos y la tierra está sana. Lo que pasa es que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios no se ha manifestado. ¿Y cómo se manifiesta? Con la sabiduría de la gloria, la sabiduría, el entendimiento, la sabiduría predestinada de Dios. Así se logra. Entonces, ya sabemos que es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Cristo está en nosotros, el depósito de la gracia desde antes de los tiempos y de los siglos, que se manifiesta como hablando. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablo. Nosotros creemos, por lo cual hablamos. Entonces, vamos a Romanos 8, 18 y 19, para que podamos ver cómo nos instruye el Evangelio. Romanos 8, 18 y 19. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Que en nosotros ha de manifestarse. O sea, esa gloria venidera, como vino, ya vino. Lo que pasa es que al haber escondido la verdad del Evangelio, ¿sí? Los apóstatas, pues usted no supo cómo vino. Le velaron el entendimiento con el velo que pone Moisés, por hablar de Moisés hasta el día de hoy como una verdad presente, y le ponen el velo y usted está enceguecido, lo que el sistema llama un tal espíritu de estupor, de ceguera espiritual. O sea, ellos ciegos diciéndole a otros que son ciegos, pero no conocen su ceguera. Mientras que hablen de Moisés como una verdad presente y no como una verdad cumplida, van a seguir ciegos, porque hasta que no se conviertan a Cristo, el velo no les será quitado. Es imposible. Ok, entonces, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente. ¿Sí? ¿Qué es un anhelo ardiente? De verdad que la tierra anhela la manifestación gloriosa de los hijos. ¿Sí? A ver, ahí nos da unas claves importantes. Dice, la manifestación de los hijos de Dios, aguardar la manifestación. Y en el versículo 18 habla comparables con la gloria venidera, o sea, relaciona la manifestación como gloriosa. El único que habla el evangelio de la gloria, que se le fue dado en misterio, oculto, que estaba oculto desde Adán hasta Pablo, ese misterio, lo único que habla de ese misterio es de la gloria de Cristo. Esa gloria que en la muerte y resurrección nos dio una posición espiritual, la cual es esa gloria ya en cada uno de nosotros. Pero eso se manifiesta con un conocimiento, se manifiesta con la educación del Espíritu Santo en nosotros, se manifiesta con que hablemos o confesemos toda la gloria que tenemos. ¿Por qué? Porque al hablar se crea la verdad de la gloria, que ya es. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, pero ya las cumplió, o sea, ya son en Cristo. Y en Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios es esa mentalidad o ese espíritu de la sabiduría de Dios que te pone a reinar en vida por medio de la palabra. Recuerde que hemos dicho que acá el que más habla correctamente, mejor vive. Confesamos a diario. ¿Y por qué a diario? Porque tú tienes un cuerpo que te recuerda, ¿sí? Que te recuerda o que quiere venir con pensamientos que te quitan gloria, que te ponen en caída, que te ponen en depresión, que te ponen en temor, que te ponen en ciertas situaciones. Pero para eso le aplicas el conocimiento de la gloria
y reinas en vida. ¿Ok? Entonces, vamos a Ageo 2.7. Mire cómo Ageo 2.7 lo anunciaba desde antes. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Qué importante. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa eso? La sabiduría, el conocimiento, la sabiduría predestinada, la que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ella. Esa sabiduría y ese entendimiento que solo los hijos, ¿sí? Los hijos pueden manifestar. Que es como decirte que solo los hijos que andan en verdad, hablando correctamente, sanamos la tierra. Ya está sana, pero para que se manifieste esa sanidad, podemos hablar correctamente conforme está escrito en el Evangelio que predicó el apóstol Pablo. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Ese es el fundamento puesto. El que esté enseñando otro fundamento es falso. El fundamento puesto está puesto por el apóstol Pablo. El fundamento está escrito en sabiduría oculta de Romanos Hebreos. Aquí estamos hablando sabiduría. El Espíritu habla sabiduría y revelación. Él no va a hablar otra cosa. Él no va a hablar de problemas personales, de problemas familiares. Él no va a hablar de eso porque para eso la palabra de revelación de gloria es suficiente, porque ella trata con todos los aspectos de tu vida. Ordena tus pensamientos, que es como ordenar la tierra, y ordena toda situación porque te lleva siempre en triunfo. Eres bendecido con toda bendición. Tenemos el Espíritu que clama, Abba Padre, que es Padre mío. O sea, tu Padre es la sabiduría de Cristo en ti. Sabiduría y poder de Dios. Cuando tú andas en el Padre y el Padre en ti, quiere decir que andas en esa sabiduría, en ese entendimiento, y manifiestas todo lo que manifiesta esa gloria. ¿Ok? Efesios 1.13. Vamos a comprobar de qué hablaba Ageo. Efesios 1.13, está después de Gálatas. Dice Efesios 1.13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos detenidamente. Dice, en él también vosotros, recuerde que después de la cruz estamos en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, el evangelio de la incircuncisión, el que predicaba solo el apóstol Pablo. El apóstol, el único que fue arrebatado al tercer cielo. Él es el único que fue arrebatado al tercer cielo a oír las palabras inefables de Dios, y vino y las compartió, las escribió, están en tu Biblia del Romanos Hebreos, y estamos hablando, ¿sí?, la explicación por medio de la mente de Cristo de lo que significa lo que escribió en palabras inefables. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Sí? No había salvación antes de este evangelio, porque la ley no salvaba a nadie. Por su ineficacia fue necesario el cambio de ley. Y habiendo creído en él, ¿estás creyendo en el evangelio de la incircuncisión? El evangelio de la gloria de Cristo, el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades. Ya saliste de la apostasía, de la mezcla de ley y gracia. Ya saliste de la mezcla de circuncisión y circuncisión. Ya saliste de la enseñanza de la ley y toda la maldición que ponía la ley de pie. Porque ahora estamos en la gracia. Si estás creyendo solo la gracia, este versículo te pertenece completamente. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La única manera, conforme está escrito en Efesios 1.13, de tener el verdadero Espíritu Santo de la promesa es oír la palabra de verdad, el evangelio de la incircuncisión, que te trae salvación,
y habiendo creído en él, porque la fe viene por el oír, pero el creer es la certeza cuando lees, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo es una manera de pensar de Dios que se establece en tu mente. Es la mente de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, y se manifiesta en tu cuerpo. La carne y sangre no hereda, pero tu cuerpo comienza a sufrir un régimen del Espíritu que lo hace doblegarse, porque ya el pecado no mora en ti, porque ya no somos esclavos más a la muerte, porque ahora vivimos en Cristo y en el Evangelio de la gloria, el Evangelio de la incircuncisión. Esta palabra incircuncisión la repito cada vez porque es un trazo. Si usted no se entera, si usted no entiende ese trazo, si usted no se interesa por ese trazo de la verdad, conforme a este versículo, usted no está sellado con el Espíritu Santo de la verdad. Tiene otro espíritu que predicaban los apóstoles, Pedro, Juan, Judas y Santiago, judaizando a los gentiles y dándoles el espíritu de la ley, que ya caducó, pero Dios le dio poder al engaño. Entonces se mueve por ahí, pero como poder engañoso. Aquí te estamos hablando el poder del Evangelio, que es Cristo, la sabiduría de Dios. Ajá. Dice Juan 8:56. Vamos a hablar de esto, muy importante. Recuerde que todo lo que hablamos acá, Juan es un libro histórico. El libro histórico de Juan, cuando Juan escribió correctamente las cartas que aparecieron después de la vida, de la muerte de Pablo, no estuvieron escritas conforme a la resurrección, porque todavía hablaba de pecado, hablaba de maldición, hablaba de demonios, invalidando el sacrificio de la cruz de Cristo. 8:56. 4. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Esto se lo estaba diciendo Jesús a los fariseos, después de le dijeron que el padre de ellos era Abraham, y les dijo: vuestro padre, sí, es el diablo, hasta la cruz, porque lo destruyó, pero ellos no hacían las obras de Abraham, ¿sí? Porque si hubieran creído en Abraham, hubiesen creído en él, pero no creyeron. Hasta el día de hoy, ellos fueron cortados para reino, no creen que Jesús es el Mesías, ellos vienen judaizando todo el sistema religioso, por eso usted espera a Jesús por segunda vez todavía y no lo ha visto, porque dice: el mundo no me verá más, o sea, usted es parte del mundo, pero nosotros sí lo vemos. ¿Por qué? Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es el Espíritu Santo que tenemos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué día vio Abraham? Pues el día grande del Señor. ¿Y cómo lo vio? Es entender. Por ejemplo, usted hoy entiende una revelación que no había por medio de oír, se le revela, se le alumbra la mente, Cristo le alumbra la mente. Usted está viendo algo que no veía, se le reveló algo. De eso Dios le llama vio, conforme a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue el primero que aprendió gracia. Abraham, lo primero que Dios le enseñó fue a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Y por medio de quién le enseñó? Por medio de Dios, que era Melquisedec, la manifestación de Dios en ese momento. O sea, Dios mismo a través de Melquisedec le enseñó sabiduría a Abraham. Por eso dice: tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec, así como tú y yo. No estamos en el sacerdocio levítico. Terminó hace más de 2000 años y todavía aquí el sistema religioso cree en eso. Eso es una medicina que no hace nada, no sirve. Eso es una pastilla de la medicina vieja, adulterada. Estamos conforme al Evangelio de la gloria de Cristo, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hizo? Le revelaba, así como usted le hablaba, y Abraham creyó y vio en su mente. ¿Sí? Vio en su mente.
vio en su mente la revelación, dijo, wow, vendrá el tiempo en que el apetecido de todas las naciones, la sabiduría, Cristo, poder de Dios, va a habitar en los hombres. Y dejarán de ser hombres naturales y pasarán de ser hombres o Dios manifestado como hombre por la sabiduría. Entonces esto sana la tierra. Abraham lo entendió. Después vemos en el relato que dice que Abraham vivía como extranjero. ¿Por qué? Porque Abraham Melquisede le enseñó, pero el Espíritu no había descendido. El Espíritu no era el tiempo de revelar que el Espíritu estaba en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía que venir a oírse la verdad, conforme dice Efesios 1:13, por haber oído el evangelio de la incircuncisión. La verdad es que viene el verdadero Espíritu. ¿Sí? Si mezclamos la ley y la gracia, no viene el Espíritu de la verdad. Eso es lo que tiene todo el sistema engañado. Ahí está el espíritu del poder engañoso de Dios. Echan fuera demonios, profecías, todo ese poco de cosas que profetizan hasta personalmente. Entonces, ¿qué sucede? No van a la perfección. ¿Por qué? Porque no han dejado los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, lo que Cristo hizo en carne, no lo han dejado atrás. Tienen que dejarlo, si no, no van a la perfección. Aquí estoy hablando con la iglesia de Jesucristo, la que oye mi voz y me sigue, la que Dios conoce de antemano, desde antes de la creación del mundo, porque los conoce. Esta sabiduría está en ti. Simplemente estamos aquí como el parabrisas del carro de Dios, limpiándolo para que tú veas más claramente con tu entendimiento, y si amas la verdad, eres escogido y predestinado, lo hables correctamente y sanemos la tierra, lo cual ya está hecho, ¿sí? Por el Espíritu ya está hecho. En la cruz se reconciliaron los cielos y la tierra. El cielo nuevo y la tierra nueva ya está. El cielo nuevo de la gracia, ¿sí? Ya está. Antes era el cielo de la ley, ¿sí? Y de la carne. Ahora es el cielo de la gracia y del Espíritu. Y la tierra en espíritu. O sea, tu cuerpo es espíritu. Por revelación, por entendimiento. Es una transformación por conocimiento que se establece en ti. Comienzas a ordenar tu vida, a ordenar tus pensamientos. El que hace lo malo ocultamente deja de hacerlo. Practica el temor de Dios, que es que Dios teme una sola cosa: hacer algo indebido. Ahora, vemos cómo Efesios es un versículo clave, Efesios 1:13. Sin ese evangelio de la incircuncisión explicado correctamente, no tienes el Espíritu correcto, el Espíritu Santo correcto, que son las arras de la promesa. ¿Ok? Entonces, Jesús le hablaba a los fariseos que en Juan 8:26, que vio el día grande del Señor. El día grande del Señor es la cruz, ¿sí? La cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí destruyó a Satanás, destruyó los demonios, destruyó el pecado para siempre. No existen después de la cruz ni Satanás, los demonios, ni el pecado, ni las maldiciones, ni las enfermedades. Pero como la apostasía ocultó la verdad, pues la apostasía hizo que se manifestara maldición, se manifestara un supuesto demonio, un supuesto Satanás, una supuesta enfermedad, que simplemente son deseos engañosos en la carne, porque tu espíritu es perfecto. Por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Entonces tú eres un espíritu perfecto, ¿sí? Lo que tienes es que educar la mente con la mente de Cristo, educar tu mente para que sea una con la mente de Cristo, y tu mente ordene tu cuerpo, ordene tu casa, ordene tu donde convives, tu comunidad, ordenes tu ciudad, ordenes tu estado, ordenes tu país. ¿Cómo? Hablando correctamente, sanamos la tierra. Pero ¿cómo vamos a hablar correctamente si no conocemos el misterio correcto de la gloria de Cristo? No podemos decir que hay demonios, porque entonces decimos que Cristo no murió y resucitó, y nos volveríamos apóstatas como Pedro, Juan, Judas y Santiago, que enseñaron a los gentiles a caer de la gloria de Cristo. Pero esto es lo que Dios quiere, que seas alumbrado en tu mente y en tu corazón, porque la sanidad de la tierra ya fue.
Y los que hablamos correctamente porque conocemos la palabra de verdad correctamente, sanamos la tierra. Entonces es muy importante, todo es por un conocimiento. Parece simple y es simple porque la carga en Cristo es ligera, pero tienes que conocer, tienes que educarte por el Espíritu. Por eso existe este espacio, por medio de este canal, para que tú te vayas educando en Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, el cual vive en ti, por medio de la verdad. Recuerda, Efesios 1:13 dice que es por medio de haber oído la verdad. En el tiempo de Pablo, lo que Pablo enseñó a las iglesias gentiles, oyeron la verdad. Lo que pasa es que vinieron los de reputación, Pedro, Juan, José y Santiago, y los hicieron caer de la verdad. Y hasta hoy, en todo el sistema religioso de la tierra, no solo de tu país, de toda la tierra, esta religión, ¿sí? El sistema religioso católico, evangélico, cualquier religión, es el poder engañoso de Dios. Es poder de Dios. Usted va para allá y la gente se revuelca, tiembla, bota babasa, sacan supuestos espíritus, pero son nada más que entidades creadas por ellos en la mente, porque eso es lo que crean. Y como piensan, así son. Entonces, oyendo la verdad, tú eres libre, no hay Satanás después de la cruz, no hay demonios, no hay pecado, no hay maldiciones. Entonces yo digo, soy bendecido, conforme dice Efesios 1:3, soy sano, soy un espíritu hecho perfecto, ¿sí? Dios siempre me lleva en triunfo. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, las tinieblas o la maldad no tiene potestad sobre mí. Y yo lo confieso, yo lo hablo. Eso es hablar correctamente, lo que conocemos la verdad. Es importante que conozcas la verdad, porque ¿cómo voy a decirte que tú hablas correctamente cuando dices, soy pecador? Ahí anulan la cruz de Cristo, anulan la gracia, anulan la verdadera fe. Anula la verdadera fe, porque la fe es revelada, no es fe de obras por hacer, por comportamiento, no, es revelada. ¿Y dónde se revela? En el espíritu de tu mente, para que tú sepas que no hay pecado hace más de 2000 años, conforme dice Hebreos 9:26. Entonces, hablando, conociendo correctamente la verdad, hablamos correctamente para sanar la tierra, porque ya está sana. ¿Por qué se manifiestan las cosas oscuras en la tierra? Porque hablan mal, ¿sí? Maldecir las cosas, ¿sí? Maldecir. Por ejemplo, en todo el sistema religioso se dice Dios le bendiga. Dios le bendiga según el verbo que gramatical en esa oración es Dios le bendiga, un verbo a futuro, ¿sí? A futuro. O sea, es una bendición que puede venir el otro año, puede venir en 2 años, puede venir en 3 días, pero Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición. Entonces, si ya nos bendijo, ya estamos bendecidos. Entonces, el Dios le bendiga queda anulado. Y cosas así, que son sutilezas, el apóstol Pablo dijo, que por sutilezas de palabras desvían de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo les decía a los hermanos bendecidos y llegaba Pedro, Dios le bendiga, hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, hay que guardar los mandamientos de Moisés. No, por fe ya lo guardamos en Cristo, ya pasó, Cristo lo guardó por nosotros, Cristo es nuestra justicia. Pero ahora por revelación caminamos en Cristo, practicando el temor de Dios, que Dios teme hacer algo indebido, así mismo tú. Porque estás muerto al pecado, un muerto no reacciona a un muerto no reacciona a la ley de Moisés, porque está muerto a la ley, pero vive en la gracia. No vive para pecar deliberadamente, no, vive en la gracia de Dios. ¿Ok? Esa es la libertad que tenemos los hijos de Dios. Vamos a ver en Génesis 22:18, para hablar conforme a lo que se le dijo a Abraham. 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Podemos decir que gracias a Abraham, ¿sí?,
a la simiente, no dice la simiente, dice la simiente de Abraham. ¿Qué es eso? Abraham creyó sin obras. Abraham creyó sin obras. El que justifica sin obras. Abraham creyó por gracia, por fe, por regalo. Inmerecido, no lo merecíamos, pero Dios le plació hacernos herederos y coherederos de la gloria de Cristo. Entonces, la simiente de Abraham es la gracia. Dice, serán benditas todas las naciones. Los judíos no hablaban de las demás naciones. En ese templo antes de la cruz no podía entrar un extranjero porque era considerado gentil, samaritano y no era bienvenido. Entonces, déjame decirte algo. La simiente de Abraham habla de todas las naciones de la tierra. También incluye los judíos por medio de la promesa. ¿Sí? Ellos, hermanos, son salvos por medio de la promesa que se le hizo a los padres. Pero ellos son cortados para reino. Ellos no reinarán aquí en la tierra porque tienen que decir bendito el que viene, para ellos el que vino en el nombre del Señor, que es Jesucristo el Mesías. Hasta hoy lo niegan. Dios ha endurecido en parte el corazón de ellos para que no crean, ¿sí? Pero nosotros que salimos del pueblo gentil a ser herederos de Cristo, Dios dice en su palabra que vamos a entender todos los misterios de la gloria. Por eso esto no lo podía explicar Pablo a plenitud. ¿Por qué? Porque Pablo era judío. Era el único judío que tenía la verdad para los gentiles. Pero esto el pueblo gentil le es dado para manifestar y enseñar a otros, para que conozcan cómo hablando correctamente se sana la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz, ¿sí? O sea, mire, Abraham recibió sabiduría de Dios directamente, así como el apóstol Pablo, pero no completa. El apóstol Pablo se le dio todo el misterio, se le dio completo, lo escribió, no lo pudo explicar completo, pero este es el tiempo donde la amada de Dios, a la cual se le dio la potestad, ¿sí?, de la verdad, columna de baluarte de la verdad, comparte con los escogidos y predestinados, para que sepan, entiendan y reciban la gloria, y la gloria se manifieste por medio de hablando correctamente. Vamos ahora a Romanos 4:17. Volvemos al libro de Romanos. El apóstol Pablo, casi mucha parte, más del 50% de la revelación de la gloria de Cristo que recibió en el tercer cielo, la verdad, la escribió en los Romanos. ¿Por qué? Porque Pablo temía y entendía que de Roma iba a salir la apostasía para toda la tierra. Por eso ahí está el Vaticano y no en Israel, no en Jerusalén. Romanos 4:17. Dice Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Ok? ¿A quién le estaba hablando ahí? A Abraham. Abraham aprendió de Dios que yo tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando él le dice a Lot, escoge la tierra, Lot agarra lo mejor, pero Abraham no peleó. ¿Por qué? Porque Abraham entendía que la bendición no estaba en la vista, lo que vieron los ojos, sino la bendición vivía en él, la fe que estaba recibiendo por la gloria de Cristo. Por eso es padre de la fe, porque conoció esta fe que iba a ser revelada. ¿Sí? Por eso Pablo habla de Abraham. Abraham la oyó, yo se la revelo. ¿Cómo es que, qué quiere decir esta fe sin obras? Sin obrar, sin sudar, sin el trabajo duro de la carne, el ayuno, la oración, el culto, el servicio. No, un conocimiento que nos permite vivir fuera de las paredes, porque Dios no habita en templos. Eso dice la fe revelada, que Dios no está en los templos.
La fe de obra sí, te pone allá a pagar servicio por horas y te pone un horario y te dicen con quién casarte, qué ropa vestir, cómo tienes que hablar y te dan una educación conforme Pablo habla, sacrificio de la carne que tiene cierta reputación pero no tienen poder contra los apetitos de la carne y que son mandamientos de hombre.